pregunta a la gente, ¿quién viene? Pregunta a la gente, ¿quién viene ahí? Pregunta a la gente, y otros más prudentes preguntan quién será, y otros más prudentes preguntan quién será. Somos los cubanos, óiganlo bien, somos los cubanos, óiganlo bien, que venimos refugiados por culpa de Fidel, que venimos refugiados por culpa de Fidel. Y a los comunistas queremos decir, y a los comunistas queremos es el primero de los puentes aéreos que hubo en nuestro continente. Antes del Mariel estuvo el Peter Pan, y la historia de los Peter Pans es lo que nosotros vamos a tratar aquí. Agradecemos profundamente a Patrick Cordero por la oportunidad que nos da de entregar estos programas de interés comunitario, histórico, para todos ustedes. Los Peter Panes, damitas y caballeros, van a ser 50 años del primer vuelo a la libertad de los Peter Panes. Ocurrió el primero en diciembre de 1960, en diciembre de este año 2010 serán los 50 años. A lo largo de 3 años, el 60, el 61 y el 62, vinieron aquí por vía aérea más de 14.000 niños y niñas, jovencitos también, jovencitos y jovencitas cubanas. Una historia muy diferente a la del Mariel, un destino muy distinto también. Hay controversia sobre lo que fue el éxodo de Peter Pan. Vamos a empezar nosotros con la visión de la televisión cubana, así es que alerta, alerta, y luego traeremos nuestra propia visión. Adelante con esta pieza. ¿A dónde va lo común, lo de todos los días? El descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Y sin embargo, esa fue la mayor bendición que pudo ocurrir en la vida de más de 14.000 Pedros Panes. Pedros y Pedras, porque aquí tenemos de los dos. Vamos a presentarles a Eloy Cepero. Bienvenido. Gracias por estar aquí contigo. Un Pedro Pan y una Pedra Pana. ¿Cómo estás, Tina? Muy bien, gracias. Tina Gallinar. En mi familia hay gallinares, así que de repente somos medio parientes. Una de esas. Ricardo González. Encantado. Encantado de conocerte a ti. Igualmente. Y tenemos con nosotros a Carmen Valdivia y Juan Pujol. Carmencita, Juan. Gracias. Mucho gusto con todos ustedes. Y quiero que se den cuenta de que todos somos más o menos de la misma edad. Sí. ¿Ah? Dígame. Aquí estamos nosotros. Y bueno, ¿cómo se inició todo esto? Vamos a conversar primero, porque las mujeres primero, con Tina. Tina Gallinar, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, en el 1960, Monsignor Walsh se dio cuenta de la necesidad de los padres cubanos que tenían de mandar a sus hijos fuera del país cuando llegó el comunismo en Cuba. Empezaron a llegar los niños aquí a Miami y Monsignor se dio cuenta de que estos niños necesitaban atención. A la misma vez, en Cuba, el director del Ruston Academy, James Baker, se dio cuenta también de esa necesidad de que los niños necesitaban, habían padres que querían que los niños fueran
se fueran de Cuba por el comunismo. Así que dio la casualidad que los dos, Monsignor Walsh y James Baker, llegaron a conocerse aquí en Miami y vieron que tenían el mismo propósito. Y así es como se origina, fue un hecho que realmente conmovió, ¿eh? Conmovió. ¿Ustedes saben lo que es entregar a sus hijos? Poner a sus hijos a que se vayan fuera del país. Sí, no eran niños, ya eran jovencitos, pero igual. Carmencita Valdivia, ¿qué edad tenías tú? 12. ¿Perdón? Yo tenía 12 años. 12 años. Y vine con mi hermana, que ya falleció, pero tenía 14. Vinimos las dos. ¿Cuándo juntas. fue tu vuelo? El 8 de agosto del 1962. Escuchen eso, la gente no se olvida, son fechas que no se olvidan. El 8 de agosto de 1962, ella para siempre lo tendrá grabado. ¿Y cómo fue tu despedida? Mi despedida fue, bueno, pues muy triste. Yo en realidad tenía más miedo a quedarme en Cuba que a venir sola. Yo tenía terror que se cerrara todo y me quedara allí, porque lo que estaba yo viendo en Cuba, la vida de nosotros había cambiado totalmente, nos habían quitado las escuelas. O sea, ¿tú querías venir? No, definitivamente yo no quería vivir bajo el comunismo. Aguántame un ratito. Quiero que me pongan las fotos de Carmencita. Y Carmen, miren esa niña tan linda. Esa es la casa de mi abuela, la familia que más nunca fue. Pues quedamos unos en Cuba y otros aquí. Eso fue cuando llegué a Florida City. La segunda de izquierda a derecha era yo. Ay, yo me enamoré de esa niña. Gracias. Todos nos conmovemos cuando vemos fotos así. A ti te debe de conmover eso. Claro, y sobre todo cada vez que me acuerdo de la despedida, sobre todo de mi padre, ¿no? Mi padre era una persona que nos enseñaba a querer con el alma, ¿no? Y hablarnos con los ojos. Y yo estaba en casa de mi abuela, porque era en La Habana, yo vivía en Santa Clara, y entonces estaba en casa de mi abuela en La Habana, y mi padre no subía porque habían hermanos comunistas, o sea que allá había habido el problema también familiar, ¿no? Sí. Y entonces cuando bajé, que mi padre me estaba esperando abajo, y le miré a los ojos, y lo que vi fue tan terrible, tan desesperante, lo que quería era morirme, ¿no? Lo que quería era morirme cuando yo vi a aquel hombre que era tan fuerte, un hombre tan seguro de sí mismo, y de pronto estaba destrozado, totalmente destrozado. Él no podía ir al aeropuerto, nada más que una persona, y él decidió que fuera mi madre. Y entonces ahí en la calle lo tuvimos que dejar, y él nos tenía esperando un taxi. Y nos montamos en el taxi, y mi hermana y yo mirábamos por el cristal, ¿no? Y se iba volviendo chiquitico, ¿no? Al aeropuerto. Y él se iba viendo más chiquitico y nosotros desesperándonos más, pero... Escalinatas. Había una hélice. Bueno, fuimos entonces, bueno, todo eso, la pecera, la separación, mi madre, la veíamos afuera, tratando todo el mundo de ser muy estoico, ¿no? Porque no tener problema, de que si uno lo veían llorando, pues entonces tenía problema con los milicianos. Al fin nos subimos en el avión y entonces corriendo a la ventana a mirar, y vimos, porque ya no permitían muchos padres ir, ¿no? Y vimos a mi mamá con un pañuelito blanco en el balcón del aeropuerto. Es un día que nunca olvidaremos. Todos tienen que recordar esa fecha en que salieron, sí. Todos. Y vamos a preguntarles a todos ellos. Ricardo González, ¿tú en qué día llegaste? El 27 de septiembre de 1962. 62 también. Y cuéntame, la decisión de venirte, ¿de quién fue? Bueno, en definitiva fue de mis padres, ¿no? Mi madre comenzó a darle la batalla a mi padre para que me sacara de Cuba. Yo soy hijo único. Cuando cerraron el colegio al que yo iba en Cuba, que era un colegio católico. Y eso, les voy a decir, detrás de todo esto está la ansiedad de los padres de darles un buen futuro a los hijos. El futuro se está cerrando, está bajando el telón, no de la cortina de hierro, sino de la cortina de caña. Es la caña. La cortina de caña. Y de ahí en adelante en Cuba se esforzarían por tener la mejor zafra de todas. Hay dos visiones de esto. Yo les voy a decir, los Pedros Panes dieron lo mejor que hay.
Entre los Pedro Panes tenemos nosotros gente de mucho renombre. Les voy a presentar esta visión en inglés con subtítulos en español y ustedes van a reconocer a algunas personas. Among those fleeing were over 14,000 unaccompanied children. Their exodus became the largest child refugee migration in the Western Hemisphere. This is the story of Operation Pedro Pan. Well, it's a time of total turmoil. Our lives have been really turned upside down in every aspect. To me as a child, my school had been closed, the school where my father had gone to school, where I had gone to school every grade of my life. The priests that were there teaching us had been thrown out of the country. You know, my parents were in constant fear. We were outspoken about our views of what was happening, and that was a threat to the system, and it was not a safe thing to do. So it became a moment when really everything was wrong and not much was right, and my parents made that very difficult decision. And frankly, because I was 14 as we decided and 15 by the time I left, I was clued in on the decision, and I was willing to do it, eager to do it. One morning my mother woke me up and she said, get up, we're going to make the final preparations. You're going to Miami in a couple of days. And I jumped from bed and I said, nah, I ain't going nowhere. She said, you are, and I'm giving you 48 hours to do whatever you need to do. Don't waste a precious minute complaining. Sending their children to the U.S. alone proved to be one of the most difficult decisions for Cuban parents. What led people to make the decision to send their children here, I think there were two principal motivations. Certainly two fears that had kind of alerted them, made the parents aware that there was a problem. And the first one was sending the teenagers to the countryside. One man last year told me when I came back from the countryside that summer of 1960, and I told him what the experience I had, you know, my parents looked at each other, and that was an awakening. The indoctrination in the public schools, the signs of indoctrination, the stories, you know, about asking God for bread or ice cream, and then Fidel gives the ice cream, you know, this sort of stuff. Fue muy difícil cuando él y nosotros decidimos que era preferible al comunismo, como es natural. Entonces nos enteramos de este magnífico programa de los Peter Pan, que todos los padres nos abrigamos a eso tan grande que podíamos resolver. Y enseguida mi esposo siguió la manera de conseguirlo. Y así fue como fue la decisión más grande para los padres en Cuba. Como en todo, toda institución tiene su lado muy bueno y su lado no tan bueno, ¿no? En la Iglesia Católica Cubana yo soy crítico de la posición del primado de la Iglesia Católica Cubana, porque me parece que ha aceptado demasiado de lo del régimen. Pero por otro lado tienen esta otra Iglesia Católica, heroica, que ha sacado gente de Cuba y ha sacado lo mejor que pudo dar esa isla en esos años. Allí están como Pedro Panes, Willy Chirino, su esposa, lo reconocieron ustedes a Mel Martínez, en fin, los Pedro Panes están entre lo mejor y más selecto que tenemos. Pregunta a la gente, ¿quién viene ahí? Pregunta a la gente, y otros más prudentes preguntan quién será, y otros más prudentes preguntan quién será. Somos los cubanos, óiganlo bien, somos los cubanos, óiganlo bien, que venimos refugiados por culpa de Fidel, que venimos refugiados por culpa de Fidel. Y a los comunistas queremos decir, y a los comunistas queremos decir, Es el primero de los puentes aéreos que hubo en nuestro continente. Antes del Mariel estuvo el Peter Pan, y la historia de los Peter Pans es lo que nosotros vamos a tratar aquí. Agradecemos profundamente a Patrick Cordero por la oportunidad que nos da de entregar estos programas de interés
comunitario, histórico, para todos ustedes. Los Peter Panes, damitas y caballeros, van a ser 50 años del primer vuelo a la libertad de los Peter Panes. Ocurrió el primero en diciembre de 1960, en diciembre de este año 2010 serán los 50 años. A lo largo de 3 años, el 60, el 61 y el 62, vinieron aquí por vía aérea más de 14.000 niños y niñas, jovencitos también, jovencitos y jovencitas cubanas. Una historia muy diferente a la del Mariel, un destino muy distinto también. Hay controversia sobre lo que fue el éxodo de Peter Pan. Vamos a empezar nosotros con la visión de la televisión cubana. Así es que alerta, alerta, y luego traeremos nuestra propia visión. Adelante con esta pieza. ¿A dónde va lo común, lo de todos los días? El descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Y sin embargo, esa fue la mayor bendición que pudo ocurrir en la vida de más de 14.000 Pedros Panes. Pedros y Pedras, porque aquí tenemos de los dos. Vamos a presentarles a Eloy Cepero. Bienvenido. Gracias por estar aquí contigo. Un Pedro Pan y una Pedra Pana. ¿Cómo estás, Tina? Muy bien, gracias. Tina Gallinar. En mi familia hay gallinares, así que de repente somos medio parientes. Una de esas. Ricardo González. Encantado. Encantado de conocerte a ti. Igualmente. Y tenemos con nosotros a Carmen Valdivia y Juan Pujol. Carmencita, Juan. Gracias. Mucho gusto con todos ustedes. Y quiero que se den cuenta de que todos somos más o menos de la misma edad. Sí. ¿Ah? Aquí estamos nosotros. Y bueno, ¿cómo se inició todo esto? Vamos a conversar primero, porque las mujeres primero, con Tina. Tina Gallinar, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, en el 1960, Monsignor Walsh se dio cuenta de la necesidad de los padres cubanos que tenían de mandar a sus hijos fuera del país cuando llegó el comunismo en Cuba. Empezaron a llegar los niños aquí a Miami y Monsignor se dio cuenta de que estos niños necesitaban atención. A la misma vez, en Cuba, el director del Ruston Academy, James Baker, se dio cuenta también de esa necesidad de que los niños necesitaban, habían padres que querían que los niños se fueran de Cuba por el comunismo. Así que dio la casualidad que los dos, Monsignor Walsh y James Baker, llegaron a conocerse aquí en Miami y vieron que tenían el mismo propósito. Y así es como se origina, fue un hecho que realmente conmovió, ¿eh? Conmovió. ¿Ustedes saben lo que es entregar a sus hijos? Poner a sus hijos a que se vayan fuera del país. Sí, no eran niños, ya eran jovencitos, pero igual. Carmencita Valdivia, ¿qué edad tenías tú? 12. ¿Perdón? Yo tenía 12 años. 12 años. Y vine con mi hermana que ya falleció, pero tenía 14. Vinimos las dos. ¿Cuándo fue tu vuelo? El 8 de agosto del 1962. Escuchen eso, la gente no se olvida
son fechas que no se olvidan. El 8 de agosto de 1962. Ella para siempre lo tendrá grabado. ¿Y cómo fue tu despedida? Mi despedida fue, bueno, pues muy triste. Yo en realidad tenía más miedo a quedarme en Cuba que a venir sola. Yo tenía terror que se cerrara todo y me quedara allí, porque lo que estaba yo viendo en Cuba, la vida de nosotros había cambiado totalmente, nos habían quitado las escuelas. O sea, ¿tú querías venir? No, definitivamente yo no quería vivir bajo el comunismo. Aguántame un ratito. Quiero que me pongan las fotos de Carmencita. Y Carmen, miren esa niña tan linda. Esa es la casa de mi abuela, la familia que más nunca fue. Pues quedamos unos en Cuba y otros aquí. Eso fue cuando llegué a Florida City. La segunda de izquierda a derecha era yo. Ay, yo me enamoré de esa niña. Gracias. Que todos nos conmovemos cuando vemos fotos así. A ti te debe de conmover eso. Claro, y sobre todo cada vez que me acuerdo de la despedida, sobre todo de mi padre, ¿no? Mi padre era una persona que nos enseñaba a querer con el alma, ¿no? Y hablarnos con los ojos. Y yo estaba en casa de mi abuela, porque era en La Habana, yo vivía en Santa Clara, y entonces estaba en casa de mi abuela en La Habana, y mi padre no subía porque habían hermanos comunistas, o sea que allá había habido el problema también familiar, ¿no? Sí. Y entonces cuando bajé, que mi padre me estaba esperando abajo, y le miré a los ojos, y lo que vi fue tan terrible, tan desesperante, lo que quería era morirme, ¿no? Lo que quería era morirme cuando yo vi a aquel hombre que era tan fuerte, un hombre tan seguro de sí mismo, y de pronto estaba destrozado, totalmente destrozado. Él no podía ir al aeropuerto, nada más que una persona, y él decidió que fuera mi madre. Y entonces ahí en la calle lo tuvimos que dejar, y él nos tenía esperando un taxi. Y nos montamos en el taxi, y mi hermana y yo mirábamos por el cristal, ¿no? Y se iba volviendo chiquitico, ¿no? Al aeropuerto. Y él se iba viendo más chiquitico, y nosotros desesperándonos más, pero... Escalinatas. Avión a hélice. Bueno, fuimos entonces, bueno, todo eso, la pecera, la separación, mi madre, la veíamos afuera, tratando todo el mundo de ser muy estoico, ¿no? Porque no tener problema, de que si uno lo veían llorando, pues entonces tenía problema con los milicianos. Al fin nos subimos en el avión y entonces corriendo a la ventana a mirar, y vimos, porque ya no permitían muchos padres ir, ¿no? Y vimos a mi mamá con un pañuelito blanco en el balcón del aeropuerto. Es un día que nunca olvidaremos. Todos tienen que recordar esa fecha en que salieron, sí. Todos. Y vamos a preguntarles a todos ellos. Ricardo González, ¿tú en qué día llegaste? El 27 de septiembre de 1962. 62 también. Y cuéntame, la decisión de venirte, ¿de quién fue? Bueno, en definitiva fue de mis padres, ¿no? Mi madre comenzó a darle la batalla a mi padre para que me sacara de Cuba. Yo soy hijo único. Cuando cerraron el colegio al que yo iba en Cuba, que era un colegio católico. Y eso, les voy a decir, detrás de todo esto está la ansiedad de los padres de darles un buen futuro a los hijos. El futuro se está cerrando, está bajando el telón, no de la cortina de hierro, sino de la cortina de caña. Es la caña. La cortina de caña. Y de ahí en adelante en Cuba se esforzarían por tener la mejor zafra de todas. Hay dos visiones de esto. Yo les voy a decir, los Pedros Panes dieron lo mejor que hay. Entre los Pedros Panes tenemos nosotros gente de mucho renombre. Les voy a presentar esta visión en inglés con subtítulos en español, y ustedes van a reconocer a algunas personas. Among those fleeing were over 14,000 unaccompanied children. Their exodus became the largest child refugee migration in the Western Hemisphere. This is the story of Operation Pedro Pan. Well, it's a time of total turmoil. Our lives have been really turned upside down in every aspect. To me as a child, my school had been closed, the school where my father had gone to school, where I had gone to school every grade of my life. The priests that were there teaching us had been thrown out of the country. You know, my parents were in constant fear. We were outspoken about our views of what was happening, and that was a threat to the system, and it was not a safe thing to do. So it became a moment when really everything was wrong and not much was right, and my parents made that very difficult decision
And frankly, because I was 14 as we decided and 15 by the time I left, I was clued in on the decision, and I was willing to do it, eager to do it. One morning my mother woke me up and she said, get up, we're going to make the final preparations. You're going to Miami in a couple of days. And I jumped from bed and I said, nah, I ain't going nowhere. She said, you are, and I'm giving you 48 hours to do whatever you need to do. Don't waste a precious minute complaining. Sending their children to the U.S. alone proved to be one of the most difficult decisions for Cuban parents. What led people to make the decision to send their children here, I think there were two principal motivations. Certainly two fears that had kind of alerted them, made the parents aware that there was a problem. And the first one was sending the teenagers to the countryside. One man last year told me when I came back from the countryside that summer of 1960, and I told him what the experience I had, you know, my parents looked at each other, and that was an awakening. The indoctrination in the public schools, the signs of indoctrination, the stories, you know, about asking God for bread or ice cream, and then Fidel gives the ice cream, you know, this sort of stuff. Fue muy difícil cuando él y nosotros decidimos que era preferible al comunismo, como es natural. Entonces nos enteramos de este magnífico programa de los Peter Pan, que todos los padres nos abrigamos a eso tan grande que podíamos resolver. Y enseguida mi esposo siguió la manera de conseguirlo. Y así fue como fue la decisión más grande para los padres en Cuba. Como en todo, toda institución tiene su lado muy bueno y su lado no tan bueno, ¿no? En la Iglesia Católica Cubana yo soy crítico de la posición del primado de la Iglesia Católica Cubana, porque me parece que ha aceptado demasiado de lo del régimen. Pero por otro lado tienen esta otra Iglesia Católica, heroica, que ha sacado gente de Cuba y ha sacado lo mejor que pudo dar esa isla en esos años. Allí están como Pedro Panes, Willy Chirino, su esposa, lo reconocieron ustedes, Amel Martínez, en fin, los Pedro Panes están entre lo mejor y más selecto que tenemos. Pregunta a la gente, ¿quién viene ahí? Pregunta a la gente, y otros más prudentes preguntan quién será, y otros más prudentes preguntan quién será. Somos los cubanos, óigalo bien, somos los cubanos, óigalo bien, que venimos refugiados por culpa de Fidel, que venimos refugiados por culpa de Fidel. Y a los comunistas queremos decir, y a los comunistas queremos Es el primero de los puentes aéreos que hubo en nuestro continente. Antes del Mariel estuvo el Peter Pan, y la historia de los Peter Pans es lo que nosotros vamos a tratar aquí. Agradecemos profundamente a Patrick Cordero por la oportunidad que nos da de entregar estos programas de interés comunitario, histórico, para todos ustedes. Los Peter Panes, damitas y caballeros, van a ser 50 años del primer vuelo a la libertad de los Peter Panes. Ocurrió el primero en diciembre de 1960, en diciembre de este año 2010 serán los 50 años. A lo largo de 3 años, el 60, el 61 y el 62, vinieron aquí por vía aérea más de 14.000 niños y niñas, jovencitos también, jovencitos y jovencitas cubanas. Una historia muy diferente a la del Mariel, un destino muy distinto también. Hay controversia sobre lo que fue el éxodo de Peter Pan. Vamos a empezar nosotros con la visión de la televisión cubana, así es que alerta, alerta, y luego traeremos nuestra propia visión. Adelante con esta pieza. ¿A dónde va lo común, lo
de todos los días. El descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Y sin embargo, esa fue la mayor bendición que pudo ocurrir en la vida de más de 14.000 Pedros Panes. Pedros y Pedras, porque aquí tenemos de los dos. Vamos a presentarles a Eloy Cepero. Bienvenido. Gracias por estar aquí contigo. Un Pedro Pan y una Pedra Pana. ¿Cómo estás, Tina? Muy bien, gracias. Tina Gallinar. En mi familia hay gallinares, así que de repente somos medio parientes. Una de esas. Ricardo González. Encantado. Encantado de conocerte a ti. Igualmente. Y tenemos con nosotros a Carmen Valdivia y Juan Pujol. Carmencita, Juan. Gracias. Mucho gusto con todos ustedes. Y quiero que se den cuenta de que todos somos más o menos de la misma edad. Sí. ¿Ah? Aquí estamos nosotros. Y bueno, ¿cómo se inició todo esto? Vamos a conversar primero, porque las mujeres primero, con Tina. Tina Gallinar, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, en el 1960, Monsignor Walsh se dio cuenta de la necesidad de los padres cubanos que tenían de mandar a sus hijos fuera del país cuando llegó el comunismo en Cuba. Empezaron a llegar los niños aquí a Miami y Monsignor se dio cuenta de que estos niños necesitaban atención. A la misma vez, en Cuba, el director del Ruston Academy, James Baker, se dio cuenta también de esa necesidad de que los niños necesitaban, habían padres que querían que los niños se fueran de Cuba por el comunismo. Así que dio la casualidad que los dos, Monsignor Walsh y James Baker, llegaron a conocerse aquí en Miami y vieron que tenían el mismo propósito. Y así es como se origina, fue un hecho que realmente conmovió, ¿eh? Conmovió. ¿Ustedes saben lo que es entregar a sus hijos? Poner a sus hijos a que se vayan fuera del país. Sí, no eran niños, ya eran jovencitos, pero igual. Carmencita Valdivia, ¿qué edad tenías tú? 12. ¿Perdón? Yo tenía 12 años. 12 años. Y vine con mi hermana, que ya falleció, pero tenía 14. Vinimos las dos. ¿Cuándo juntas. fue tu vuelo? El 8 de agosto del 1962. Escuchen eso, la gente no se olvida, son fechas que no se olvidan. El 8 de agosto de 1962, ella para siempre lo tendrá grabado. ¿Y cómo fue tu despedida? Mi despedida fue, bueno, pues muy triste. Yo en realidad tenía más miedo a quedarme en Cuba que a venir sola. Yo tenía terror que se cerrara todo y me quedara allí, porque lo que estaba yo viendo en Cuba, la vida de nosotros había cambiado totalmente, nos habían quitado las escuelas. O sea, ¿tú querías venir? No, definitivamente yo no quería vivir bajo el comunismo. Aguántame un ratito. Quiero que me pongan las fotos de Carmencita. Y Carmen, miren esa niña tan linda. Esa es la casa de mi abuela, la familia que más nunca fue. Pues quedamos unos en Cuba y otros aquí. Eso fue cuando llegué a Florida City. La segunda de izquierda a derecha era yo. Ay, yo me enamoré de esa niña. Gracias. Todos nos conmovemos cuando vemos fotos así. A ti te debe de conmover eso.
Claro, y sobre todo cada vez que me acuerdo de la despedida, sobre todo de mi padre, ¿no? Mi padre era una persona que nos enseñaba a querer con el alma, ¿no? Y hablarnos con los ojos. Y yo estaba en casa de mi abuela, porque era en La Habana, yo vivía en Santa Clara, y entonces estaba en casa de mi abuela en La Habana, y mi padre no subía porque habían hermanos comunistas, o sea que allá había habido el problema también familiar, ¿no? Sí. Y entonces cuando bajé, que mi padre me estaba esperando abajo, y le miré a los ojos, y lo que vi fue tan terrible, tan desesperante, lo que quería era morirme, ¿no? Lo que quería era morirme cuando yo vi a aquel hombre que era tan fuerte, un hombre tan seguro de sí mismo, y de pronto estaba destrozado, totalmente destrozado. Él no podía ir al aeropuerto, nada más que una persona, y él decidió que fuera mi madre. Y entonces ahí en la calle lo tuvimos que dejar, y él nos tenía esperando un taxi, y nos montamos en el taxi, y mi hermana y yo mirábamos por el cristal, ¿no? Y se iba volviendo chiquitico, ¿no? Al aeropuerto, y él se iba viendo más chiquitico, y nosotros desesperándonos más, pero... Escalinatas. Avión a hélice. Bueno, fuimos entonces, bueno, todo eso, la pecera, la separación, mi madre, la veíamos afuera, tratando todo el mundo de ser muy estoico, ¿no? Porque no tener problema, de que si uno lo veían llorando, pues entonces tenía problema con los milicianos. Al fin nos subimos en el avión, y entonces corriendo a la ventana a mirar, y vimos, porque ya no permitían muchos padres ir, ¿no? Y vimos a mi mamá con un pañuelito blanco en el balcón del aeropuerto. Es un día que nunca olvidaremos. Todos tienen que recordar esa fecha en que salieron, sí. Todos. Y vamos a preguntarles a todos ellos. Ricardo González, ¿tú en qué día llegaste? El 27 de septiembre de 1962. 62 también. Y cuéntame, la decisión de venirte, ¿de quién fue? Bueno, en definitiva fue de mis padres, ¿no? Mi madre comenzó a darle la batalla a mi padre para que me sacara de Cuba. Yo soy hijo único. Cuando cerraron el colegio al que yo iba en Cuba, que era un colegio católico. Y eso, les voy a decir, detrás de todo esto está la ansiedad de los padres de darles un buen futuro a los hijos. El futuro se está cerrando, está bajando el telón, no de la cortina de hierro, sino de la cortina de caña. Es la caña. La cortina de caña, y de ahí en adelante en Cuba se esforzarían por tener la mejor zafra de todas. Hay dos visiones de esto. Yo les voy a decir, los Pedros Panes dieron lo mejor que hay. Entre los Pedros Panes tenemos nosotros gente de mucho renombre. Les voy a presentar esta visión en inglés con subtítulos en español, y ustedes van a reconocer a algunas personas. Among those fleeing were over 14,000 unaccompanied children. Their exodus became the largest child refugee migration in the Western Hemisphere. This is the story of Operation Pedro Pan. Well, it's a time of total turmoil. Our lives have been really turned upside down in every aspect. To me as a child, my school had been closed, the school where my father had gone to school, where I had gone to school every grade of my life. The priests that were there teaching us had been thrown out of the country. You know, my parents were in constant fear. We were outspoken about our views of what was happening, and that was a threat to the system, and it was not a safe thing to do. So it became a moment when really everything was wrong and not much was right, and my parents made that very difficult decision. And frankly, because I was 14 as we decided and 15 by the time I left, I was clued in on the decision, and I was willing to do it, eager to do it. One morning my mother woke me up and she said, get up, we're going to make the final preparations. You're going to Miami in a couple of days. And I jumped from bed and I said, nah, I ain't going nowhere. She said, you are, and I'm giving you 48 hours to do whatever you need to do. Don't waste a precious minute complaining. Sending their children to the U.S. alone proved to be one of the most difficult decisions for Cuban parents. What led people to make the decision to send their children here, I think there were two principal motivations. Certainly two fears that had kind of alerted them, made the parents aware that there was a problem. And the first one was sending the teenagers to the countryside.
One man last year told me when I came back from the countryside that summer of 1960, and I told him what the experience I had, you know, my parents looked at each other, and that was an awakening. The indoctrination in the public schools, the signs of indoctrination, the stories, you know, about asking God for bread or ice cream, and then Fidel gives the ice cream, you know, this sort of stuff. Fue muy difícil cuando él y nosotros decidimos que era preferible al comunismo, como es natural. Entonces nos enteramos de este magnífico programa de los Peter Pan, que todos los padres nos abrigamos a eso tan grande que podíamos resolver. Y enseguida mi esposo siguió la manera de conseguirlo. Y así fue como fue la decisión más grande para los padres en Cuba. Como en todo, toda institución tiene su lado muy bueno y su lado no tan bueno, ¿no? En la Iglesia Católica Cubana yo soy crítico de la posición del primado de la Iglesia Católica Cubana, porque me parece que ha aceptado demasiado de lo del régimen. Pero por otro lado tienen esta otra Iglesia Católica, heroica, que ha sacado gente de Cuba y ha sacado lo mejor que pudo dar esa isla en esos años. Allí están como Pedro Panes, Willy Chirino, su esposa, lo reconocieron ustedes, Amel Martínez, en fin, los Pedro Panes están entre lo mejor y más selecto que tenemos. Pregunta a la gente, ¿quién viene ahí? Pregunta a la gente, y otros más prudentes preguntan quién será, y otros más prudentes preguntan quién será. Somos los cubanos, óiganlo bien, somos los cubanos, óiganlo bien, que venimos refugiados por culpa de Fidel, que venimos refugiados por culpa de Fidel. Y a los comunistas queremos decir, y a los comunistas queremos decir, Es el primero de los puentes aéreos que hubo en nuestro continente. Antes del Mariel estuvo el Peter Pan, y la historia de los Peter Pans es lo que nosotros vamos a tratar aquí. Agradecemos profundamente a Patrick Cordero por la oportunidad que nos da de entregar estos programas de interés comunitario, histórico, para todos ustedes. Los Peter Panes, damitas y caballeros, van a ser 50 años del primer vuelo a la libertad de los Peter Panes. Ocurrió el primero en diciembre de 1960, en diciembre de este año 2010 serán los 50 años. A lo largo de 3 años, el 60, el 61 y el 62, vinieron aquí por vía aérea más de 14.000 niños y niñas, jovencitos también, jovencitos y jovencitas cubanas. Una historia muy diferente a la del Mariel, un destino muy distinto también. Hay controversia sobre lo que fue el éxodo de Peter Pan. Vamos a empezar nosotros con la visión de la televisión cubana, así es que alerta, alerta, y luego traeremos nuestra propia visión. Adelante con esta pieza. ¿A dónde va lo común, lo de todos los días? El descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van?
Y sin embargo, esa fue la mayor bendición que pudo ocurrir en la vida de más de 14.000 Pedros Panes. Pedros y Pedras, porque aquí tenemos de los dos. Vamos a presentarles a Eloy Cepero. Bienvenido. Gracias por estar aquí contigo. Un Pedro Pan y una Pedra Pana. ¿Cómo estás, Tina? Muy bien, gracias. Tina Gallinar. En mi familia hay gallinares, así que de repente somos medio parientes. Una de esas. Ricardo González. Encantado. Encantado de conocerte a ti. Igualmente. Y tenemos con nosotros a Carmen Valdivia y Juan Pujol. Carmencita, Juan. Gracias. Mucho gusto con todos ustedes. Y quiero que se den cuenta de que todos somos más o menos de la misma edad. Sí. Dígame. Aquí estamos nosotros. Y bueno, ¿cómo se inició todo esto? Vamos a conversar primero, porque las mujeres primero, con Tina. Tina Gallinar, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, en el 1960, Monsignor Walsh se dio cuenta de la necesidad de los padres cubanos que tenían de mandar a sus hijos fuera del país cuando llegó el comunismo en Cuba. Empezaron a llegar los niños aquí a Miami y Monsignor se dio cuenta de que estos niños necesitaban atención. A la misma vez, en Cuba, el director del Ruston Academy, James Baker, se dio cuenta también de esa necesidad de que los niños necesitaban, habían padres que querían que los niños se fueran de Cuba por el comunismo. Así que dio la casualidad que los dos, Monsignor Walsh y James Baker, llegaron a conocerse aquí en Miami y vieron que tenían el mismo propósito. Y así es como se origina, fue un hecho que realmente conmovió, conmovió. ¿Ustedes saben lo que es entregar a sus hijos? Poner a sus hijos a que se vayan fuera del país. Sí, no eran niños, ya eran jovencitos, pero igual. Carmencita Valdivia, ¿qué edad tenías tú? 12. ¿Perdón? Yo tenía 12 años. 12 años. Y vine con mi hermana, que ya falleció, pero tenía 14. Vinimos las dos. ¿Cuándo fue tu vuelo? El 8 de agosto del 1962. Escuchen eso, la gente no se olvida, son fechas que no se olvidan. El 8 de agosto de 1962, ella para siempre lo tendrá grabado. ¿Y cómo fue tu despedida? Mi despedida fue, bueno, pues muy triste. Yo en realidad tenía más miedo a quedarme en Cuba que a venir sola. Yo tenía terror que se cerrara todo y me quedara allí, porque lo que estaba yo viendo en Cuba, la vida de nosotros había cambiado totalmente, nos habían quitado las escuelas. O sea, ¿tú querías venir? No, definitivamente yo no quería vivir bajo el comunismo. Aguántame un ratito. Quiero que me pongan las fotos de Carmencita. Y Carmen, miren esa niña tan linda. Esa es la casa de mi abuela, la familia que más nunca fue. Pues quedamos unos en Cuba y otros aquí. Eso fue cuando llegué a Florida City. La segunda de izquierda a derecha era yo. Ay, yo me enamoré de esa niña. Gracias. Todos nos conmovemos cuando vemos fotos así. A ti te debe de conmover eso. Claro, y sobre todo cada vez que me acuerdo de la despedida, sobre todo de mi padre, ¿no? Mi padre era una persona que nos enseñaba a querer con el alma, ¿no? Y hablarnos con los ojos. Y yo estaba en casa de mi abuela, porque era en La Habana, yo vivía en Santa Clara, y entonces estaba en casa de mi abuela en La Habana, y mi padre no subía porque habían hermanos comunistas, o sea que allá había habido el problema también familiar, ¿no? Sí. Y entonces cuando bajé, que mi padre me estaba esperando abajo, y le miré a los ojos, y lo que vi fue tan terrible, tan desesperante, lo que quería era morirme, ¿no? Lo que quería era morirme cuando yo vi a aquel hombre que era tan fuerte, un hombre tan seguro de sí mismo, y de pronto estaba destrozado, totalmente destrozado. Él no podía ir al aeropuerto, nada más que una persona, y él decidió que fuera mi madre. Y entonces ahí en la calle lo tuvimos que dejar, y él nos tenía esperando un taxi, y nos montamos en el taxi, y mi hermana y yo mirábamos por el cristal, ¿no? Y se iba volviendo chiquitico, ¿no? Al aeropuerto, y él se iba viendo más chiquitico y nosotros desesperándonos más, pero... Escalinatas.
Avión a hélice. Bueno, fuimos entonces, bueno, todo eso, la pecera, la separación, mi madre, la veíamos afuera, tratando todo el mundo de ser muy estoico, ¿no? Porque no tener problema, de que si uno lo veían llorando, pues entonces tenía problema con los milicianos. Al fin nos subimos en el avión y entonces corriendo a la ventana a mirar y vimos, porque ya no permitían muchos padres ir, ¿no? Y vimos a mi mamá con un pañuelito blanco en el balcón del aeropuerto. Es un día que nunca olvidaremos. Todos tienen que recordar esa fecha en que salieron, sí. Todos, y vamos a preguntarles a todos ellos. Ricardo González, ¿tú en qué día llegaste? El 27 de septiembre de 1962. 62 también. Y cuéntame, la decisión de venirte, ¿de quién fue? Bueno, en definitiva fue de mis padres, ¿no? Mi madre comenzó a darle la batalla a mi padre para que me sacara de Cuba. Yo soy hijo único. Cuando cerraron el colegio al que yo iba en Cuba, que era un colegio católico. Y eso, les voy a decir, detrás de todo esto está la ansiedad de los padres de darles un buen futuro a los hijos. El futuro se está cerrando, está bajando el telón, no de la cortina de hierro, sino de la cortina de caña. Es la caña. La cortina de caña. Y de ahí en adelante en Cuba se esforzarían por tener la mejor zafra de todas. Hay dos visiones de esto. Yo les voy a decir, los Pedro Panes dieron lo mejor que hay. Entre los Pedro Panes tenemos nosotros gente de mucho renombre. Les voy a presentar esta visión en inglés con subtítulos en español y ustedes van a reconocer a algunas personas. Among those fleeing were over 14,000 unaccompanied children. Their exodus became the largest child refugee migration in the Western Hemisphere. This is the story of Operation Pedro Pan. Well, it's a time of total turmoil. Our lives have been really turned upside down in every aspect. To me as a child, my school had been closed, the school where my father had gone to school, where I had gone to school every grade of my life. The priests that were there teaching us had been thrown out of the country. You know, my parents were in constant fear. We were outspoken about our views of what was happening, and that was a threat to the system, and it was not a safe thing to do. So it became a moment when really everything was wrong and not much was right, and my parents made that very difficult decision. And frankly, because I was 14 as we decided and 15 by the time I left, I was clued in on the decision, and I was willing to do it, eager to do it. One morning my mother woke me up and she said, get up, we're going to make the final preparations. You're going to Miami in a couple of days. And I jumped from bed and I said, nah, I ain't going nowhere. She said, you are, and I'm giving you 48 hours to do whatever you need to do. Don't waste a precious minute complaining. Sending their children to the U.S. alone proved to be one of the most difficult decisions for Cuban parents. What led people to make the decision to send their children here, I think there were two principal motivations. Certainly two fears that had kind of alerted them, made the parents aware that there was a problem. And the first one was sending the teenagers to the countryside. One man last year told me when I came back from the countryside that summer of 1960, and I told him what the experience I had, you know, my parents looked at each other, and that was an awakening. The indoctrination in the public schools, the signs of indoctrination, the stories, you know, about asking God for bread or ice cream, and then Fidel gives the ice cream, you know, this sort of stuff. Fue muy difícil cuando él y nosotros decidimos que era preferible al comunismo, como es natural. Entonces nos enteramos de este magnífico programa de los Peter Pan, que todos los padres nos abrigamos a eso tan grande que podíamos resolver. Y enseguida mi esposo siguió la manera de conseguirlo. Y así fue como fue la decisión más grande para los padres en Cuba.
Como en todo, toda institución tiene su lado muy bueno y su lado no tan bueno, ¿no? En la Iglesia Católica Cubana yo soy crítico de la posición del primado de la Iglesia Católica Cubana porque me parece que ha aceptado demasiado de lo del régimen. Pero por otro lado tienen esta otra Iglesia Católica, heroica, que ha sacado gente de Cuba y ha sacado lo mejor que pudo dar esa isla en esos años. Allí están como Pedro Panes, Willy Chirino, su esposa, lo reconocieron ustedes a Mel Martínez, en fin, los Pedro Panes están entre lo mejor y más selecto que tenemos.